El año 1211 marcó el momento en que las murallas más formidables de Asia Oriental comenzaron a desmoronarse no por la fuerza bruta de arietes o catapultas, sino por algo mucho más devastador: la comprensión absoluta de que ninguna fortificación puede resistir cuando el enemigo controla lo que hay dentro de ella. Mientras los generales de la dinastía Jin contemplaban con satisfacción sus imponentes defensas de piedra que se extendían a lo largo de miles de kilómetros en la frontera norte, un líder nómada llamado Temujin, conocido ya como Genghis Khan, estaba perfeccionando una metodología de guerra que convertiría esas murallas en tumbas para quienes confiaban en ellas. Lo que estaba a punto de desencadenarse no era simplemente una invasión, era la aplicación sistemática del terror como instrumento estratégico, la manipulación del instinto humano de supervivencia hasta convertir poblaciones enteras en armas contra sus propios protectores. Durante décadas, la dinastía Jin había dominado el norte de China con una combinación de poder militar y diplomacia agresiva. Sus emperadores Jurchen, descendientes de guerreros seminómadas que habían conquistado la región generaciones atrás, se habían sedentarizado lo suficiente como para construir ciudades fortificadas, pero mantenían la memoria de la guerra de estepa. Comprendían las amenazas de las tribus mongolas que merodeaban más allá de sus fronteras. Esas confederaciones fragmentadas de pastores que periódicamente se unían bajo algún líder ambicioso antes de disolverse nuevamente en feudos internos. La estrategia Jin había sido simple y efectiva durante décadas: fomentar divisiones entre las tribus mongolas, sobornar a algunos líderes, asesinar a otros y mantener a los nómadas lo suficientemente débiles como para que nunca representaran una amenaza existencial. Funcionó perfectamente hasta que un hombre logró lo que ningún líder de las estepas había conseguido antes: unificar todas las tribus mongolas bajo un único estandarte y un único código de leyes. Genghis Khan no era el típico conquistador impulsado por sueños de gloria o riqueza personal. Su ascenso al poder había sido un ejercicio brutal de supervivencia que lo había obligado a desarrollar una comprensión profunda de la naturaleza humana, especialmente del miedo y la lealtad. Había sobrevivido al asesinato de su padre, la traición de aliados, el cautiverio y años de vagar por las estepas con un puñado de seguidores. Cada experiencia había tallado en él una filosofía de guerra que trascendía la simple violencia. Entendía que la batalla más importante ocurría en la mente del enemigo antes de que se cruzara una sola espada. Para 1211 controlaba un imperio de guerreros ecuestres sin precedentes, hombres que podían cabalgar 100 kilómetros en un día y vivir semanas solo con leche de yegua fermentada y sangre de caballo. Pero Genghis sabía que la movilidad y el coraje no serían suficientes contra las fortificaciones Jin. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. La frontera entre el territorio mongol y Jin no era simplemente una línea en un mapa, era un complejo sistema defensivo que había evolucionado durante siglos. Torres de vigilancia se alzaban cada pocos kilómetros, permitiendo comunicación mediante señales de humo que podían transmitir advertencias a cientos de kilómetros en cuestión de horas. Ciudades fortificadas funcionaban como puntos de anclaje de estas defensas, cada una capaz de albergar guarniciones de miles de soldados. Los ingenieros Jin habían construido sistemas de irrigación que convertían el terreno circundante en pantanos durante la temporada de lluvias, haciendo impracticable el movimiento de grandes ejércitos de caballería. Las murallas mismas alcanzaban alturas de 15 metros en algunos puntos, construidas con una combinación de piedra y tierra compactada que podía absorber el impacto de proyectiles. Los generales Jin
Confiaban en estas defensas porque habían resistido docenas de incursiones menores a lo largo de las décadas. Genghis Khan pasó el invierno de 1210 a 1211 no preparando arietes o torres de asedio, sino recopilando información. Comerciantes, desertores, prisioneros liberados, todos fueron interrogados meticulosamente sobre la disposición de las defensas Jin, las rutas de suministro, la moral de las guarniciones, las rivalidades entre comandantes. Emergió un patrón. El imperio Jin, a pesar de su apariencia de solidez, sufría tensiones internas profundas. La aristocracia Jurchen despreciaba a la población china Han, que constituía la mayoría de sus súbditos, tratándolos como ciudadanos de segunda clase, a pesar de que los campesinos Han componían gran parte del ejército Jin y producían prácticamente todos los alimentos. Esta división social sería la grieta que Genghis explotaría con precisión quirúrgica. La primera fase de la invasión comenzó en marzo de 1211, cuando las nieves comenzaban a derretirse y los pastos de primavera permitían que los caballos mongoles recuperaran la fuerza perdida durante el invierno. Pero los mongoles no atacaron las fortificaciones principales. En cambio, columnas de caballería ligera se dispersaron a lo largo de cientos de kilómetros de frontera, atacando simultáneamente docenas de aldeas y pueblos pequeños que estaban fuera del paraguas protector de las grandes fortalezas. Estos no eran raids de saqueo ordinarios, cada ataque seguía un protocolo específico diseñado para sembrar un tipo particular de terror. Los mongoles llegaban al amanecer, rodeaban completamente la aldea para que nadie pudiera escapar, y luego ofrecían dos opciones: rendición inmediata con garantía de vida o resistencia seguida de aniquilación total sin excepciones. Las aldeas que se rendían eran tratadas con una clemencia calculada. Los mongoles requisaban comida y caballos, pero dejaban a la población mayormente intacta, a menudo dejando atrás mensajeros con instrucciones específicas sobre cuánto tributo debían preparar para la próxima visita mongola. Las aldeas que resistían enfrentaban una brutalidad sistemática diseñada para maximizar el impacto psicológico. Todos los habitantes eran ejecutados sin importar edad o género, sus cuerpos apilados de manera visible desde las rutas principales, a menudo con inscripciones en caracteres chinos advirtiendo del destino de quienes se oponían. Sobrevivientes eran deliberadamente dejados escapar para que difundieran historias sobre lo que habían presenciado. En cuestión de semanas, el pánico se extendió por cientos de kilómetros de territorio Jin. ¿Comprendían los comandantes Jin que estaban siendo manipulados? Algunos, probablemente sí, pero enfrentaban un dilema imposible. Cada aldea atacada enviaba mensajeros desesperados solicitando protección militar. Las guarniciones que permanecían en sus fortalezas eran acusadas de cobardía y abandono de súbditos inocentes. Las que salían a proteger las aldeas se encontraban perseguidas por fuerzas mongolas que se negaban a enfrentarlas en batalla abierta. En cambio, agotando a los soldados Jin mediante marchas forzadas persiguiendo objetivos fantasmas. La caballería mongola podía cubrir distancias que tomaban 3 días a las fuerzas Jin en uno solo, apareciendo donde eran menos esperados y desapareciendo antes de que llegaran refuerzos. Pero el verdadero golpe estratégico de Genghis no era militar, era demográfico. Mientras las incursiones mongolas sembraban caos en las zonas rurales, agentes mongoles comenzaron a infiltrarse en las ciudades con un mensaje específicamente dirigido a la población Han. Los Jurchen los habían oprimido durante generaciones. Ahora los usaban como escudos humanos, mientras se refugiaban en sus palacios. No era momento de reconsiderar lealtades. Las semillas de esta propaganda encontraron terreno fértil.
Décadas de resentimiento acumulado, exacerbado por la incapacidad visible del gobierno Jin de proteger a sus súbditos, comenzaron a erosionar la cohesión social del imperio desde adentro. Para junio de 1211, Genghis había logrado algo extraordinario sin haber luchado una sola batalla mayor. Había creado una crisis de refugiados masiva dentro del territorio Jin. Decenas de miles de campesinos abandonaban aldeas vulnerables, huyendo hacia las ciudades fortificadas en busca de seguridad. Este éxodo no era accidental, era exactamente lo que Genghis había diseñado. Cada oleada de refugiados que entraba en una ciudad fortificada, Jin representaba un aumento dramático en el consumo de suministros almacenados, un crecimiento de bocas que alimentar sin un correspondiente aumento en producción agrícola. Las ciudades comenzaron a saturarse, sus mercados a agotarse, la tensión social a intensificarse a medida que poblaciones locales competían con refugiados por recursos cada vez más escasos. Los generales Jin finalmente comprendieron la trampa cuando ya era demasiado tarde para evitarla. Habían concentrado sus mejores tropas en las ciudades fortificadas, dejando el campo desamparado y permitiendo que los mongoles controlaran efectivamente vastas extensiones de territorio agrícola justo antes de la cosecha de verano. Las guarniciones urbanas, hinchadas con refugiados hasta el doble o triple de su capacidad normal, ahora enfrentaban el prospecto de asedio prolongado con reservas de alimentos diseñadas para sostener poblaciones mucho menores. Genghis no necesitaba romper las murallas, solo necesitaba esperar a que las ciudades se consumieran desde adentro. La primera ciudad importante en caer fue Xuanhua, una fortaleza considerada virtualmente inexpugnable debido a su ubicación en terreno montañoso, con múltiples fuentes de agua natural. Los mongoles llegaron en agosto y en lugar de atacar, simplemente acamparon fuera de alcance de las ballestas Jin y esperaron. Dentro de la ciudad, la población se había triplicado con refugiados. Para septiembre, las raciones habían sido reducidas a la mitad. Para octubre, se reportaban casos de desórdenes públicos cuando grupos hambrientos asaltaban almacenes. Los comandantes Jin intentaron sortidas para romper el cerco, pero la caballería mongola simplemente se retiraba, obligando a los soldados Jin a perseguirlos cada vez más lejos de las murallas antes de girar súbitamente y masacrarlos lejos de cualquier apoyo. Lo que ocurrió en noviembre en Xuanhua establecería el patrón que se repetiría docenas de veces en los años siguientes. Un grupo de comerciantes Han dentro de la ciudad, enfrentando la inanición y resentidos por el trato preferencial que los oficiales Jurchen recibían en la distribución de comida, abrió una puerta lateral en la muralla durante la noche. Las fuerzas mongolas entraron en silencio, moviéndose sistemáticamente por las calles antes del amanecer. Cuando la población despertó, los mongoles ya controlaban todos los puntos estratégicos. La aristocracia Jurchen fue ejecutada públicamente. Los soldados Jin, que no eran de origen Jurchen, recibieron oferta de unirse a las fuerzas mongolas o ser liberados. La población Han fue perdonada y se le prometió que bajo gobierno mongol no habría distinción entre Jurchen y Han. Todos serían tratados según mérito y lealtad. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. La caída de Xuanhua no fue simplemente una victoria militar, fue una declaración de principios que reverberó por todo el norte de China. Los mongoles no eran simplemente conquistadores bárbaros, saqueando indiscriminadamente. Eran arquitectos de un nuevo orden que prometía meritocracia sobre privilegio de nacimiento. Esta narrativa, cuidadosamente cultivada y difundida por agentes mongoles, comenzó a socavar la lealtad de vastas secciones de la población Jin. Oficiales militares de origen Han,
comenzaron a calcular si realmente querían morir defendiendo un sistema que los trataba como inferiores. Comerciantes comenzaron a preguntarse si la estabilidad mongola no sería preferible al caos del colapso Jin que veían desarrollarse. El emperador Jin Weishao Wang observaba estos desarrollos desde su capital en Chengdu, actual Beijing, con creciente desesperación. Sus consejeros ofrecían soluciones contradictorias. Algunos abogaban por negociar tributo con los mongoles, otros por movilización militar masiva. Algunos incluso sugerían reformas para apaciguar el descontento Han. Mientras la corte debatía, Genghis implementaba la siguiente fase de su estrategia. Durante el invierno de 1211 a 1212, cuando las campañas militares tradicionalmente cesaban debido al clima, los mongoles intensificaron sus operaciones. Destacamentos de caballería atacaban convoyes de suministro, emboscaban unidades de mensajeros, asesinaban a recaudadores de impuestos en rutas rurales. El imperio Jin se estaba fragmentando no bajo asalto directo, sino por 1000 cortes que sangraban su capacidad administrativa. Para primavera de 1212, amplias regiones del norte de China existían en un limbo político extraño. Las grandes ciudades permanecían bajo control nominal Jin, pero el territorio rural entre ellas había sido efectivamente abandonado por la administración imperial. Los campesinos que permanecían en sus aldeas comenzaron a pagar tributo directamente a comandantes mongoles, quienes a cambio ofrecían protección contra raids. Surgió un sistema económico paralelo donde los mongoles funcionaban como señores feudales de facto, extrayendo recursos, pero también proporcionando cierto grado de orden. Las guarniciones Jin, en ciudades fortificadas, se convirtieron en islas rodeadas por un océano de territorio hostil o indiferente. En mayo de 1212, Genghis concentró sus fuerzas para un objetivo que había estado preparando durante más de un año: la ciudad de Datong, uno de los centros militares más importantes del norte Jin. Datong no era simplemente otra fortaleza provincial, era un símbolo del poder Jin, hogar de arsenales masivos, cuarteles que albergaban decenas de miles de soldados y almacenes que contenían grano suficiente para sostener asedios de años. Sus murallas alcanzaban 20 metros de altura, reforzadas con observatorios que dominaban las llanuras circundantes. Los ingenieros Jin habían desviado ríos para crear fosos que rodeaban completamente la ciudad, haciendo impracticable cualquier asalto directo. Los mongoles llegaron a principios de junio y, para sorpresa de los defensores, comenzaron a construir no campamentos temporales, sino estructuras más permanentes. Genghis estaba enviando un mensaje. No tenía prisa. Esta no sería una incursión rápida, sino un asedio prolongado. Pero mientras los soldados Jin se preparaban para defender las murallas, la verdadera batalla estaba ocurriendo en las calles de la ciudad. La población de Datong, hinchada con refugiados de regiones vecinas, enfrentaba tensiones sociales extremas. Las clases altas, Jurchen, acaparaban suministros mientras la población Han común sufría. Los oficiales militares, conscientes de que Xuanhua había caído debido a traición interna, comenzaron a implementar medidas de seguridad draconianas. Toques de queda estrictos, ejecuciones públicas de sospechosos de simpatizar con mongoles, confiscación de propiedades para alimentar la guarnición. Estas medidas de seguridad, diseñadas para prevenir traición, en realidad aceleraron la erosión de lealtad. Cada ejecución creaba familias resentidas. Cada confiscación generaba enemigos del régimen. Los agentes mongoles dentro de la ciudad, imposibles de distinguir entre miles de refugiados que habían entrado en meses previos, cultivaban cuidadosamente este resentimiento. No necesitaban convencer a toda la población de traicionar a los Jin. Solo necesitaban identificar a aquellos suficientemente desesperados o resentidos para considerar la posibilidad.
Cada semana que pasaba, el cerco se estrechaba no solo militarmente, sino psicológicamente. En agosto, los mongoles intensificaron la presión mediante tácticas que hoy serían inequívocamente clasificadas como terrorismo psicológico. Prisioneros capturados en escaramuzas no eran simplemente ejecutados o liberados, eran devueltos mutilados, con narices y orejas cortadas, marcados con mensajes tallados en su carne, advirtiendo del destino que esperaba a quienes continuaran resistiendo. Refugiados que intentaban escapar de Datong eran capturados y crucificados en vista de las murallas. Las catapultas mongolas no lanzaban rocas contra las fortificaciones, lanzaban cadáveres putrefactos, cabezas cortadas, desperdicios humanos. El objetivo no era daño físico, sino desmoralización sistemática. ¿Cómo reaccionaban los defensores ante esta campaña de horror calculado? Los registros históricos sugieren una división profunda. Los comandantes Jurchen, fuertemente invertidos en el sistema que los privilegiaba, permanecían determinados a resistir indefinidamente. Pero entre los soldados comunes, muchos de origen Han, comenzó a circular una pregunta simple. ¿Por qué morir defendiendo murallas cuando quienes están dentro las trataban con tanto desprecio como quienes estaban fuera? Los oficiales Jin respondieron con mayor brutalidad interna, ejecutando soldados por desmoralización de tropas, arrestando civiles por derrotismo. El terror interno rivaliza con el terror externo. Septiembre trajo la crisis que Genghis había estado orquestando meticulosamente. Los suministros de grano dentro de Datong alcanzaron niveles críticamente bajos. Los comandantes Jin enfrentaron una decisión imposible: racionar severamente, precipitando posibles motines de hambre, o intentar una sortida masiva para romper el cerco y buscar suministros. Eligieron la sortida. En una mañana de finales de septiembre, las puertas de Datong se abrieron y 12.000 soldados Jin, la flor de la guarnición, salieron en formación cerrada con órdenes de despejar a las fuerzas mongolas lo suficiente como para permitir que convoyes de suministro llegaran desde otras fortalezas Jin al sur. Los mongoles permitieron que la columna Jin avanzara varios kilómetros sin oposición seria. Luego, cuando estaban suficientemente lejos de las murallas, la trampa se cerró. Fuerzas mongolas que habían estado ocultas en las colinas circundantes emergieron simultáneamente desde múltiples direcciones. La formación Jin se encontró rodeada en terreno abierto, el peor escenario posible para soldados de infantería pesada enfrentando caballería montada. Lo que siguió fue una masacre metódica. Los arqueros mongoles, disparando desde sus monturas en movimiento, podían soltar 5 flechas, mientras un ballestero Jin cargaba una vez. Las cargas Jin encontraban adversarios que simplemente se retiraban, agotando a los soldados con sus armaduras pesadas bajo el sol abrasador de septiembre. Para el anochecer, más de 8.000 soldados Jin habían sido aniquilados. Los sobrevivientes, en pánico, huyeron de regreso hacia Datong solo para encontrar las puertas cerradas. Los comandantes dentro de la ciudad, temiendo que mongoles disfrazados se infiltraran entre los refugiados militares, se negaron a abrir las puertas hasta estar seguros de que no había perseguidores mongoles. Durante la noche, miles de soldados Jin quedaron atrapados entre las murallas de su propia ciudad y las fuerzas mongolas. Muchos fueron capturados, algunos se suicidaron, otros murieron de exposición o heridas. Los gritos de sus compañeros agonizando fuera de las murallas fueron audibles dentro de Datong durante toda la noche, una sinfonía de horror que erosionó cualquier moral restante. Octubre comenzó con Datong al borde del colapso. La población civil, consciente de que las mejores tropas habían sido destruidas, comenzó a agitarse abiertamente. Los mercados cesaron de funcionar cuando los comerciantes escondieron sus últimos suministros.
Aparecieron grafitis en las paredes durante la noche denunciando a los comandantes Jurchen. Los oficiales respondieron con ejecuciones masivas, colgando a sospechosos de las murallas en un intento desesperado de restaurar orden. Pero cada ejecución alimentaba más resentimiento, creando un ciclo de represión y resistencia que Genghis había anticipado con precisión. Lo que ocurrió en la noche del 23 de octubre de 1212 fue el inevitable resultado de meses de presión psicológica meticulosamente aplicada. Un grupo de oficiales militares Han de rango medio, enfrentando la perspectiva de muerte lenta por hambre o ejecución por sus propios superiores por derrotismo, tomaron una decisión pragmática. Coordinándose en secreto, abrieron simultáneamente 3 puertas en diferentes secciones de la muralla durante las horas previas al amanecer. Las fuerzas mongolas, que habían estado esperando exactamente este desarrollo, entraron en silencio con órdenes específicas que habían practicado durante semanas. Las tropas mongolas se dividieron en unidades especializadas con objetivos precisos. Algunos se movieron directamente a los cuarteles Jurchen, otros a los arsenales, otros a las residencias de comandantes principales. No hubo saqueo indiscriminado o violación masiva que caracterizaba muchas conquistas de la época. En cambio, los mongoles ejecutaron una ocupación quirúrgica diseñada para demostrar que podían ser tanto clementes como brutales según la resistencia encontrada. Los comandantes Jurchen, que habían ordenado las ejecuciones de civiles en meses previos, fueron identificados específicamente y ejecutados públicamente en el mercado principal cuando amaneció. Los soldados Jin, de origen Han, fueron desarmados pero no ejecutados. En cambio, se les ofreció la opción de unirse al ejército mongol o retornar a sus hogares con salvoconductos. La población civil de Datong recibió un trato calculado para maximizar la propaganda mongola. Los almacenes que los oficiales Jurchen habían estado acaparando fueron abiertos y su contenido distribuido entre la población hambrienta. Genghis Khan, personalmente, se presentó en el mercado principal de la ciudad 3 días después de su caída, un gesto simbólico extraordinario. Mediante traductores, declaró que bajo gobierno mongol no habría distinción entre etnias. Todos los súbditos serían juzgados por su lealtad y contribución, no por su linaje. Artesanos hábiles, administradores competentes, soldados valientes, todos serían recompensados igualmente. Era un mensaje revolucionario en una sociedad estratificada por privilegios étnicos. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Parte 2. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. La caída de Datong en octubre de 1212 marcó un punto de inflexión psicológico del que el imperio Jin nunca se recuperaría completamente. No era simplemente la pérdida de una ciudad fortificada importante, aunque ciertamente eso representaba un golpe estratégico significativo. Era la demolición de una narrativa fundamental que había sostenido el dominio Jin durante generaciones. La creencia de que sus fortificaciones eran impenetrables, que su superioridad militar era incontestable, que la población sometida permanecería pasiva ante invasores externos sin importar cuán opresivo fuera el gobierno Jin. Genghis había probado metódicamente que cada una de estas suposiciones era falsa. Las murallas podían ser superadas, no mediante arietes, sino mediante la manipulación de quienes estaban dentro de ellas. La superioridad militar era irrelevante cuando el enemigo se negaba a pelear en términos convencionales, y la lealtad de súbditos oprimidos no era un hecho garantizado, sino un recurso que podía ser transferido al mejor postor. Durante el invierno de 1212 a 1213,
Mientras la guerra convencional se detenía debido a las nieves, Genghis consolidó sus conquistas de manera que reveló la verdadera sofisticación de su estrategia. Los mongoles no habían venido simplemente a saquear y retirarse. Estaban construyendo una estructura administrativa para gobernar el territorio capturado. Esto requirió un nivel de planificación que contradecía la imagen de hordas bárbaras que muchos historiadores posteriores proyectarían. Genghis nombró administradores, muchos de ellos letrados chinos que habían servido bajo los Jin, pero que ahora veían mejores oportunidades bajo gobierno mongol. Estableció sistemas de tributación que eran onerosos pero predecibles, contrastando favorablemente con la extracción arbitraria que había caracterizado el gobierno Jin. Más críticamente, comenzó a incorporar ingenieros y especialistas en guerra de asedio capturados en Datong y otras ciudades, aprendiendo técnicas que transformarían a los mongoles de raiders de estepa en conquistadores capaces de tomar cualquier fortificación. El emperador Jin Weishao Wang, presionado por comandantes militares que finalmente comprendían la magnitud de la amenaza, ordenó una movilización masiva durante el invierno. 200.000 soldados serían concentrados para una campaña en primavera destinada a retomar territorios perdidos y destruir las fuerzas mongolas antes de que pudieran consolidarse más. Era un plan razonable en teoría. El imperio Jin todavía poseía vastos recursos humanos y materiales que excedían enormemente cualquier cosa que los mongoles pudieran reunir. Pero la estrategia contenía una falla fundamental que Genghis explotaría brillantemente. Asumía que las poblaciones en territorio recién ocupado por mongoles resistirían y ralentizarían el avance Jin, proporcionando inteligencia y apoyo logístico. Cuando el ejército Jin comenzó su campaña en abril de 1213, marchando hacia el norte para recuperar Datong, encontraron un paisaje transformado. Los campesinos en aldeas a lo largo de su ruta no proporcionaban suministros voluntariamente como esperaban los comandantes Jin. En cambio, las aldeas habían sido evacuadas previamente, sus graneros vaciados, pozos contaminados. Los mongoles habían implementado una política de tierra arrasada en el corredor por donde sabían que marcharía el ejército Jin, dejando a las fuerzas imperiales sin nada que requisar para sostener su avance. Las columnas Jin, cargando suministros para decenas de miles de soldados, se movían lentamente mientras eran acosadas constantemente por incursores mongoles que aparecían de la nada, mataban a los rezagados y desaparecían antes de que pudiera organizarse una respuesta. Más devastadoramente, el ejército Jin descubrió que los sistemas de comunicación en los que confiaban habían sido comprometidos. Torres de señales que tradicionalmente advertían de movimientos enemigos ahora transmitían información falsa o simplemente permanecían en silencio. Mensajeros enviados entre columnas eran capturados con regularidad alarmante. Los comandantes Jin comenzaron a operar virtualmente a ciegas, sin saber dónde estaban las fuerzas mongolas principales ni qué objetivos defendían. Esta desorientación estratégica era exactamente lo que Genghis había diseñado. Mientras los generales Jin debatían en qué dirección marchar, las fuerzas mongolas se movían libremente, concentrándose para atacar columnas aisladas antes de dispersarse nuevamente. En junio de 1213, el ejército Jin alcanzó los accesos a Datong solo para encontrar que la ciudad ahora estaba defendida por una combinación de tropas mongolas y soldados Han que previamente habían servido bajo Jin, pero que ahora habían cambiado de bando. Los comandantes Jin enfrentaron una amarga ironía. Muchos de los hombres defendiendo las murallas contra ellos habían sido entrenados por ellos mismos. Cuando los Jin intentaron asediar la ciudad, descubrieron que los mongoles habían aprendido de observar defensas chinas.
Las salidas repentinas de caballería desde las puertas destrozaban los campamentos de asedio antes de que pudieran ser establecidos permanentemente. Las fuerzas de alivio mongolas atacaban las líneas de suministro Jin con precisión devastadora. Para agosto, después de 3 meses de campaña que habían logrado exactamente nada, excepto agotar recursos y moral, los comandantes Jin ordenaron la retirada. La marcha de regreso hacia territorio controlado firmemente por Jin fue una pesadilla. El ejército, ahora hambriento y desmoralizado, fue hostigado cada kilómetro del camino. Grupos de soldados que se separaban de las columnas principales nunca eran vistos nuevamente. Para cuando llegaron a la relativa seguridad de fortalezas al sur, habían perdido más de 50.000 hombres sin haber peleado una sola batalla mayor. Los mongoles habían ganado mediante agotamiento, la forma más humillante de derrota para un imperio que se enorgullecía de su poder militar. La fallida campaña de 1213 destruyó algo fundamental en el aparato militar Jin: la confianza de los comandantes en su propia capacidad de operar efectivamente. Los generales que habían pasado décadas ascendiendo en la jerarquía mediante combinaciones de habilidad política y competencia militar, ahora enfrentaban un enemigo que no se ajustaba a ningún manual de táctica que hubieran estudiado. ¿Cómo combates a un adversario que se niega a defender posiciones fijas, que trata a toda población civil como potenciales aliados o enemigos según conveniencia, que está dispuesto a devastar su propio territorio para negarte recursos? Los debates en la corte Jin se volvieron cada vez más disfuncionales a medida que facciones competían, culpándose mutuamente por los desastres acumulados. Genghis observaba estas divisiones internas con satisfacción calculada. Cada mes que pasaba sin que los Jin lanzaran otra ofensiva mayor le daba tiempo para consolidar conquistas, entrenar tropas en nuevas técnicas de asedio y profundizar su penetración del territorio Jin. Durante 1214, implementó una variación de su estrategia que demostraría ser particularmente devastadora. Comenzó a ofrecer términos generosos a comandantes Jin que consideraran cambiar de bando, no solo soldados comunes, sino oficiales de alto rango. Los desertores de élite traían consigo información invaluable sobre defensas, planes y rivalidades internas en la corte Jin. Uno de estos desertores, un general Jin llamado Sang, proporcionó a Genghis la pieza de información que convertiría el conflicto en una invasión existencial para el imperio Jin. La capital, Chengdu, aunque formidablemente fortificada, dependía absolutamente de suministros traídos desde el sur a lo largo de un corredor específico de transporte. Si ese corredor era cortado, la capital, con su población de más de 1 millón de personas, se volvería insostenible. Sang no solo describió las rutas de suministro, sino que ofreció comandar tropas mongolas contra sus antiguos camaradas, legitimando la causa mongola como algo más que invasión extranjera. Era, en su presentación, una guerra de liberación contra una dinastía decadente. En primavera de 1215, Genghis lanzó lo que sería la fase culminante de su estrategia contra Jin, un avance simultáneo de múltiples ejércitos mongoles, convergiendo hacia Chengdu, mientras otras fuerzas cortaban sistemáticamente las rutas de suministro hacia la capital. Esto no era el movimiento de un ejército único que podía ser interceptado y derrotado, sino una campaña coordinada involucrando tal vez 150.000 guerreros mongoles operando en docenas de columnas independientes que se comunicaban mediante un sistema de mensajeros a caballo de velocidad sin precedentes. Los generales Jin descubrieron que para cuando concentraban fuerzas para contrarrestar una amenaza mongola, otras dos habían surgido en diferentes lugares. Las ciudades a lo largo del corredor de suministro hacia Chengdu
enfrentaron el dilema que ahora era familiar: resistir y enfrentar asedio devastador, o negociar rendición bajo términos que los mongoles prometían serían razonables. Ciudad tras ciudad eligió la rendición pragmática, especialmente después de que circularon historias sobre el destino de guarniciones que habían resistido. Los mongoles habían refinado sus tácticas de terror psicológico hasta convertirlas en una forma de arte oscuro. Prisioneros de ciudades que resistían eran obligados a marchar al frente de los siguientes ataques mongoles, actuando como escudos humanos que obligaban a los defensores a matar a sus propios compatriotas o abstenerse de disparar y permitir que los atacantes se acercaran. Refugiados eran deliberadamente empujados hacia las siguientes ciudades en el camino mongol, saturando sus defensas y agotando sus suministros. Para junio de 1215, Chengdu estaba efectivamente sitiada. Las fuerzas mongolas no intentaron asaltar las murallas masivas de la capital, simplemente establecieron un cordón que impedía cualquier suministro externo. Dentro de la ciudad, el emperador y su corte enfrentaban una realidad apocalíptica. Más de 1 millón de personas, quizás 1,5 millones, contando refugiados que habían huido hacia la capital en meses previos, confinadas en un espacio finito con reservas de alimentos que se agotaban inexorablemente. Las raciones fueron reducidas severamente en julio, luego nuevamente en agosto. Para septiembre, informes desde dentro de la ciudad describían escenas de desesperación: mercados vacíos, multitudes asaltando almacenes imperiales, rumores de canibalismo en los barrios más pobres. Los comandantes Jin intentaron sortidas para romper el cerco, pero encontraron que los mongoles habían aprendido perfectamente cómo contrarrestarlas. Cada vez que fuerzas Jin emergían de las puertas, los mongoles simplemente se retiraban, permitiendo que los soldados Jin se alejaran cada vez más de la seguridad de las murallas antes de cercar y aniquilarlos en terreno abierto. Para octubre, ningún comandante Jin estaba dispuesto a ordenar otra sortida porque equivalía a sentencia de muerte para los hombres involucrados. Dentro de Chengdu, la situación se deterioró más allá del simple hambre. Las enfermedades, inevitables en una ciudad superpoblada con saneamiento colapsado, comenzaron a matar tanto como la inanición. La estructura social se desintegró a medida que cada familia luchaba por sobrevivir. Los oficiales Jurchen, intentando mantener orden, implementaron ejecuciones públicas masivas de acaparadores, ladrones y cualquiera acusado de derrotismo. Pero estas medidas solo aceleraron el colapso. Para noviembre, secciones enteras de la ciudad estaban fuera del control efectivo del gobierno imperial, dominadas por bandas que luchaban por los últimos restos de comida. El emperador Jin Weishao Wang, enfrentando la realidad de que su capital no podría resistir el invierno sin suministros, tomó una decisión que sus ancestros habrían considerado impensable. Negoció rendición. Los términos ofrecidos por Genghis fueron calculadamente humillantes, pero no completamente ruinosos. El emperador permanecería nominalmente en el trono, pero como vasallo mongol. Tributo masivo en oro, plata, seda y grano sería pagado anualmente. Todas las fortalezas al norte de cierto paralelo serían entregadas a control mongol. Rehenes de alta nobleza, Jin serían mantenidos en la corte mongola para garantizar cumplimiento. En enero de 1216, las puertas de Chengdu se abrieron y convoyes de suministro mongol entraron en la capital hambrienta. Esta fue quizás la demostración más brutal del genio estratégico de Genghis. Había reducido al imperio Jin, no mediante conquista militar directa, sino al demostrar que podía matar de hambre a 1 millón de personas, simplemente controlando el terreno alrededor de su capital. La ocupación que siguió fue meticulosamente organizada para extraer máximo valor mientras se minimizaba resistencia.
Los artesanos fueron registrados y asignados a producir bienes para el imperio mongol. Los letrados fueron empleados en la administración mongola, muchos descubriendo que los nuevos amos ofrecían mejores oportunidades que el antiguo régimen. Los soldados fueron desarmados pero no ejecutados masivamente. En cambio, se les ofreció pago por servir en guarniciones mongolas. Pero la historia no terminaría con esta rendición. El emperador Jin Xuanzong, quien había sucedido a Wei Xiao Wang en 1213, gobernaría como vasallo mongol solo brevemente antes de intentar rebelión en 1217, rechazando el tributo y movilizando nuevamente ejércitos. Esta decisión sellaría el destino final de la dinastía Jin de una manera incluso más devastadora. Genghis, quien había mostrado relativa clemencia cuando el Jin aceptó subordinación, respondió a la rebelión con furia calculada. Si Jin no podía ser gobernado como vasallo, sería destruido completamente. La segunda fase de la guerra mongola-Jin, desde 1217 hasta 1234, mucho después de la muerte de Genghis en 1227, no mostraría la sofisticación estratégica de la primera invasión. En cambio, fue una campaña de aniquilación sistemática. Ciudades que resistían no recibían ofertas de rendición, sino que eran arrasadas completamente, sus poblaciones masacradas o deportadas, sus murallas demolidas hasta los cimientos. El territorio Jin fue metodológicamente despoblado, transformado en tierras de pastoreo para caballos mongoles. Para cuando la dinastía Jin finalmente cayó en 1234, décadas de guerra habían reducido la población del norte de China de quizás 50 millones a menos de 10 millones, uno de los colapsos demográficos más extremos de la historia humana. Fue la estrategia inicial de Genghis entre 1211 y 1216 un crimen de guerra según estándares modernos. Indiscutiblemente sí. El uso deliberado de terror psicológico, la manipulación de poblaciones civiles como armas, la creación intencional de crisis de refugiados, el empleo de hambruna como instrumento militar, todos violan convenciones modernas de guerra. Pero aplicar estándares del siglo XXI a conflictos del siglo XIII es metodológicamente problemático. Lo que importa históricamente es comprender que Genghis no era simplemente un conquistador brutal que masacraba indiscriminadamente. Era un estratega que comprendía que la violencia es más efectiva cuando es aplicada selectivamente para manipular comportamiento que cuando es desplegada masivamente sin discriminación. La verdadera innovación de Genghis no fue militar en sentido estricto. Fue su comprensión de que las sociedades se mantienen unidas mediante combinaciones de coerción y consenso. Cuando logras demostrar que puedes ofrecer mejor orden, mayor meritocracia y protección más efectiva que el régimen existente, mientras simultáneamente pruebas que la resistencia trae solo sufrimiento, la población racional elegirá colaboración sobre resistencia. Los Jin perdieron no porque los mongoles tenían mejores armas o más soldados. Perdieron porque Genghis socavó sistemáticamente cada fundamento sobre el cual se asentaba su poder. La efectividad de sus fortificaciones, la lealtad de sus súbditos, la cohesión de sus élites, la legitimidad de su gobierno. Las lecciones de esta conquista resonarían a través de los siglos siguientes. Los mongoles, bajo Genghis y sus sucesores, construirían el imperio contiguo más grande en la historia humana, desde el Pacífico hasta Europa Oriental, no simplemente mediante superioridad militar, sino mediante aplicación consistente de principios que Genghis había perfeccionado en su guerra contra Jin. Divide tus enemigos, ofrece términos razonables a quienes se rinden, castiga resistencia con brutalidad calculada para aterrorizar a otros, incorpora talento de pueblos conquistados sin prejuicio étnico, mantén movilidad superior que imposibilite que te cerquen o intercepten.
Décadas después de la muerte de Genghis, cuando los mongoles conquistaron Bagdad en 1258 o invadieron Europa Oriental en 1240, seguían el manual operativo desarrollado en las campañas contra Jin. La caída de Datong, mediante traición interna, fue replicada en docenas de ciudades. El asedio de Chengdu, mediante control de suministros, fue repetido en múltiples capitales. El uso de ingenieros capturados para aprender técnicas de asedio avanzadas permitió a los mongoles tomar fortificaciones que previamente habrían sido impenetrables. Incluso la política de incorporar administradores locales al gobierno mongol, probada primero con letrados chinos, se convirtió en práctica estándar que permitió a un número relativamente pequeño de mongoles gobernar poblaciones 100 veces más grandes. Pero quizás el legado más oscuro fue la normalización del terror como instrumento estratégico. Las masacres que los mongoles perpetraron durante sus conquistas, frecuentemente exageradas por cronistas contemporáneos pero indudablemente masivas, establecieron un precedente donde la destrucción total de ciudades resistentes se volvió táctica aceptada. Cuando Genghis ordenó la destrucción completa de ciudades en Asia Central, después de que el Shah de Khwarezm ejecutó embajadores mongoles en 1218, estaba aplicando la lógica desarrollada contra Jin. La resistencia debe ser castigada tan severamente que otros prefieran rendirse. Hay debate entre historiadores sobre si Genghis entendía completamente las implicaciones morales de sus métodos o simplemente las veía como herramientas pragmáticas sin contenido ético. Sus propias declaraciones registradas sugieren una filosofía utilitaria. Las acciones eran justificadas por resultados. El sufrimiento era lamentable pero necesario para establecer orden en un mundo caótico. Esta mentalidad, combinada con capacidad organizativa excepcional y comprensión profunda de psicología humana, creó una máquina de conquista de eficiencia aterradora. El imperio Jin nunca se recuperaría del trauma de las invasiones mongolas. Incluso durante el período entre 1216 y 1217, cuando existió como vasallo mongol, la estructura social había sido tan dañada que el gobierno efectivo era casi imposible. La rebelión de 1217 fue menos un renacimiento de poder Jin que un acto de desesperación por élites que preferían muerte luchando que subordinación humillante. Su destrucción posterior fue completa. La capital Kaifeng, hacia donde la corte Jin había huido desde Chengdu, cayó en 1233, después de un asedio que mató a más de 1 millón de personas mediante combinación de hambruna, enfermedad y violencia. El último emperador Jin se suicidó en 1234 cuando las fuerzas mongolas y sus aliados Song finalmente brecharon las defensas de su última fortaleza. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Para la población del norte de China, la experiencia de la conquista mongola dejó cicatrices que persistirían durante generaciones. Las estimaciones demográficas sugieren que la población de la región no recuperó sus niveles pre-mongoles hasta varios siglos después. Ciudades enteras simplemente desaparecieron, sus ruinas cubiertas eventualmente por tierra y vegetación. El trauma colectivo de haber vivido a través de décadas donde la violencia extrema era rutinaria, donde lealtades cambiaban constantemente según consideraciones de supervivencia, donde estructuras sociales que habían existido durante siglos colapsaron en años, fundamentalmente alteró la cultura política de la región. Paradójicamente, el gobierno mongol que eventualmente se estableció en China bajo la dinastía Yuan, fundada por Kublai Khan, nieto de Genghis, fue en muchos aspectos más tolerante y meritocrático que la dinastía Jin que reemplazó. La promesa que Genghis había hecho en las ruinas de Datong, que bajo gobierno mongol todos serían juzgados por mérito y no por origen étnico,
fue en gran medida cumplida. Comerciantes, artesanos y administradores de diversos orígenes étnicos prosperaron bajo Yuan de maneras que habrían sido imposibles bajo Jin. Pero este orden fue construido sobre montañas de cadáveres y el recuerdo de terror que había sido necesario para imponerlo. La historia de cómo Genghis Khan rompió las defensas Jin no es simplemente una narrativa de conquista militar. Es un estudio de casos sobre cómo sociedades complejas pueden ser desmontadas sistemáticamente cuando un adversario comprende sus vulnerabilidades fundamentales. Los Jin no cayeron porque los mongoles tenían tecnología superior o más soldados. Cayeron porque Genghis identificó que su aparente fortaleza, sus murallas masivas y ejércitos numerosos dependía de fundamentos sociales frágiles, lealtad de súbditos oprimidos, cohesión entre élites, efectividad de comunicaciones militares, resiliencia de sistemas logísticos. Al atacar metódicamente cada uno de estos fundamentos, Genghis convirtió las fortalezas Jin en debilidades, sus murallas en prisiones, sus ejércitos en instrumentos de su propia destrucción. Las técnicas que Genghis perfeccionó contra los Jin, usar el terror como herramienta psicológica, manipular poblaciones civiles para socavar gobiernos, explotar divisiones étnicas y sociales dentro de sociedades enemigas, serían reconocidas hoy como crímenes de guerra bajo las convenciones de Ginebra. Pero fueron extraordinariamente efectivas según los estándares de éxito militar de cualquier era. Territorios conquistados, regímenes derrocados, resistencia eliminada. Esta tensión entre efectividad estratégica y moralidad humanitaria es quizás la lección más incómoda de esta historia. Las prohibiciones modernas contra ciertas tácticas de guerra no existen porque sean inefectivas, existen precisamente porque son tan efectivas que su uso amenaza con reducir conflictos armados a exterminios mutuos, donde las distinciones entre combatientes y civiles desaparecen completamente. En el análisis final, Genghis Khan demostró que las mayores fortificaciones del mundo pueden ser superadas no con arietes más grandes o catapultas más poderosas, sino comprendiendo que cada muralla tiene dos lados y que aquellos del lado equivocado pueden frecuentemente ser persuadidos de que sus intereses podrían ser mejor servidos abriendo las puertas.